Hola a todos, mi nombre es Alejandro Amrein y soy especialista en arquitectura y desarrollo de software y dedico gran parte de mi tiempo a la capacitación. Si bien me manejo principalmente en Suiza y Alemania, pertenezco también al pool de entrenadores de Bufa Sistemas en Argentina, empresa partner de Microsoft, donde existen dos áreas principales: training para todo tema referente a educación y entrenamiento, y consultoría, donde se manejan los temas de gestión de proyectos, desarrollos y demás tareas afines. Estoy vinculado a tecnologías de desarrollo de Microsoft desde hace más de 20 años y he pasado por todas las tecnologías y lenguajes, comenzando por C, C++, MFC, ATL, COM, Visual Basic y desde hace unos años naturalmente todo volcado completamente a .NET. En esta sesión hablaremos de los paradigmas de desarrollo de software. Veamos una primera definición. Un paradigma de desarrollo de software es un estilo o manera estándar de pensar un desarrollo. Dentro de esta sesión analizaremos una serie de paradigmas y en función de esto entenderemos la aplicación de cada uno dentro de nuestro contexto actual. La manera en cómo se encara un problema puede significar la diferencia en el orden de complejidad en el desarrollo del software. Un ejemplo de esto podría ser el siguiente. Si uno se pone a pensar en consultas a base de datos, por ejemplo tomando el lenguaje SQL, un comando select, digamos, en este caso siempre estás trabajando sobre un conjunto de datos o información. Si realizamos esta consulta para seleccionar una serie de datos usando un filtro, lograríamos hacer este comando con una, dos o tres líneas de código. Si intentamos realizar el mismo procedimiento utilizando un lenguaje de programación de propósito general, gastaríamos probablemente una o dos páginas de código para lograr el mismo efecto. Entonces, la diferencia de los paradigmas nos permite visualizar un problema determinado a partir de una óptica adecuada, consecuentemente logrando órdenes de complejidad diferentes. En virtud de esta importancia, surgieron varios paradigmas y su estudio nos permite entender la evolución de la ciencia del desarrollo de software. Diferentes grupos de ingeniería de software proponen diferentes metodologías de trabajo. De la misma forma, diferentes lenguajes de programación nos ofrecen diferentes paradigmas de programación. Con la evolución de las ciencias de la computación y de los lenguajes de programación, es importante que visualicemos los problemas de manera diferente. Sin que esto ocurra, continuaríamos modelando un problema de la misma forma en que se hacía hace 30 años, siendo que el lenguaje de programación evolucionó tanto que esta forma de modelar y pensar sería ya obsoleta. En paralelo con la evolución de los lenguajes, los paradigmas necesitan evolucionar de la misma forma. Por ejemplo, los paradigmas de programación muchas veces son diferenciados entre sí por las técnicas que prohíben o permiten. Si analizamos la programación estructurada, por ejemplo, uno de los dogmas de esta es no usar gotos. El comando goto existe, pero se propone no usarlo, porque ¿qué implicaba el uso o no uso del goto? Era la pérdida de la estructura de programación. Es obvio que podríamos mantener el uso de este goto en la aplicación, pero esto muchas veces nos haría perder la estructura de la misma. Si analizan paradigmas en general, muchas veces van a percibir que un paradigma es más o menos compatible con determinado tipo de construcciones o incluso con determinado tipo de aplicaciones. La relación entre un paradigma y un lenguaje puede ser algo bastante complejo. Esto se da porque a veces tenemos lenguajes con capacidad de soportar más de un paradigma y lenguajes que fueron hechos especialmente para un paradigma. Smalltalk fue un lenguaje creado específicamente para programación orientada a objetos. Varios lenguajes fueron creados para un determinado paradigma. Otros lenguajes, como por ejemplo C++, aborda varios paradigmas diferentes. Entonces, otra cosa que termina ocurriendo y que es muy interesante es la siguiente. Si tomamos lenguajes demasiado abiertos, como el caso de C++, terminamos teniendo más complejidad porque se pueden abordar más de un paradigma de una sola vez. A esta altura quisiera aclarar la diferencia entre las siglas OOP y OOL. OOP significa Object Oriented Programming. OOL significa Object Oriented Language. ¿Cuál es la diferencia?
Object Oriented Programming es el paradigma, es la forma de pensar. Object Oriented Language es el soporte nativo que brinda un cierto o un determinado lenguaje para ese tipo de programación. He conocido programadores programando con un paradigma más orientado a objetos, utilizando lenguajes como por ejemplo C, que no es en absoluto orientado a objetos como lenguaje, mientras que he visto a gente programando en C# mismo, con una forma de pensar no orientada a objetos. Veamos algunos de los paradigmas existentes. Vemos aquí un listado de muchos de ellos. Hay muchos más, pero los que mostramos son los más populares. En esta presentación en particular vamos a abordar solamente los que resaltamos a continuación. La programación no estructurada, la programación estructurada, el paradigma de programación funcional, el paradigma de programación dirigida por eventos, la programación orientada a políticas, la programación orientada a objetos, la programación de pasajes de mensajes y la programación orientada a aspectos. Comencemos con la programación no estructurada. En este paradigma, todo el código escrito termina siendo puesto en un único bloque sin una gran organización lógica. Algo muy común dentro de este tipo de programación es la utilización de la sentencia goto para que se puedan aislar tramos de códigos y saltar de una parte a otra. Naturalmente se encontrará este tipo de programación en lenguajes cercanos al assembler, que está directamente relacionado con el código de máquina. En este tipo de programación no se pueden crear grandes bloques o estructuras de códigos. Naturalmente, en lenguajes de tipo batch o scripting también se está en presencia de este tipo de paradigma, en este tipo de programación no estructurada. Acá tenemos un ejemplo de código en lenguaje BASIC, ejemplo de programación no estructurada. Podemos notar algo bastante importante en programación no estructurada, que es la numeración de las líneas. Exactamente porque no tenemos nada además de esto para identificar estos códigos. Notemos una serie de gotos que hacen que la ejecución de la aplicación se mueva de un punto a otro de la aplicación. Es bastante complicado entender lo que está pasando, y tengan en cuenta que en un gran desarrollo con miles de líneas, lo complicado que termina siendo esto. Como desarrollar en programación no estructurada era algo muy complejo, naturalmente lo que ocurrió fue que a lo largo del tiempo se comenzó a organizar el código y comenzó a agruparse en bloques, los cuales se llamaron procedimientos. Uno de los primeros dogmas que aparecieron fue el que prohibía el uso del goto, exactamente para evitar el código del ejemplo anterior, o sea que tuviéramos códigos muy desordenados. Entonces lo ideal, en términos de programación estructurada, es que logremos un código mucho más limpio, como el que presentamos en el slide. Este código hace exactamente lo mismo que el anterior. La gran diferencia es que tenemos elementos sintácticos que permiten evitar los saltos de una línea a otra, y todo se hace mucho más limpio y estructurado y legible. De esta manera logramos subir un peldaño en la visualización y comprensión global de lo que hace nuestro programa. Evolucionando un poco más, vamos a hablar de otro paradigma de programación, el paradigma funcional. Es poco conocido pero bastante utilizado. Es importante notar que cuando hablamos de programación o paradigma funcional, hablamos de código que hacen ejecuciones de bloques, donde tenemos entradas y salidas bien definidas y modificaciones de contenido. No hay cambios de variables globales ocurriendo dentro de una función cuando trabajamos con programación funcional. Esto es para evitar efectos colaterales dentro de una función o bloque de códigos. Decimos que trabajamos sin estado, solo con funcionalidad. Esto hace que la programación, en este paradigma, sea muy parecida a las funciones matemáticas. Simplemente se ejecuta una función cuando es requerida y ésta nos devuelve un resultado. Un ejemplo de un lenguaje funcional es XSLT.
Extended Style Sheet Language Transformation, ya que toma como entrada un archivo XML y devuelve un código HTML u otro XML. En esta transformación no existen efectos colaterales, no hay variables globales, y la gran ventaja de todo esto es que se puede trabajar con programación paralela, con computación distribuida y con balanceo de carga, porque simplifica bastante la gestión necesaria. Algunos conceptos importantes. Tenemos conceptos de funciones higher order, o sea, cuando trabajamos con programación funcional, queremos tener algunas funciones de alto nivel, pero lo más interesante es que estas funciones de alto nivel aceptan otras funciones como entradas y entonces tenemos una funcionalidad que recibe una funcionalidad como parámetro. Consecuentemente, tiene acceso a una tercera o cuarta función y así sucesivamente. Por esto son funciones puras, pero que se pueden parametrizar usando otras funciones. Lo que termina ocurriendo, y que es un recurso bastante utilizado en programación funcional, es la recurrencia. Es decir, una función que llamamos y que ésta a su vez va llamando a otra o a sí misma, y esto entra en varios niveles. Muchas veces usamos la técnica de recurrencia para simplificar algún tipo de algoritmo repetitivo. Por ejemplo, para navegar un árbol de niveles indefinidos recurrimos a la recurrencia, valga la redundancia. Acá tengo un ejemplo de un lenguaje llamado Shell, que no tiene nada que ver con Java. También existe otro lenguaje llamado Kale, el cual también está en esta línea de programación funcional. Otro ejemplo que tal vez sea más común en el mercado es el lenguaje Haskell. Acá nos vamos a detener a analizar este tramo de código Shell. Esta línea que vemos remarcada, key, sin y demás, es realmente un tramo de código a donde estás diciendo que querés plotear el gráfico y tiene como entrada el seno de un lado y el coseno del otro. O sea, algo interesante donde tenemos un bloque extremadamente resumido de código y una funcionalidad muy amplia que es generar este gráfico como un todo. Con esto terminamos teniendo un lenguaje extremadamente poderoso y simplificado. El tema es darse cuenta de lo que se hace con tan poco código. A partir del momento en el que absorbes este tipo de paradigma, empiezas a ser extremadamente productivo. Algunas referencias muy interesantes sobre el lenguaje J la encontraremos en el último link. Se trata de una implementación del lenguaje que es abierta y libre. La pueden bajar y trabajar un poco. Pueden comenzar con los tramos de código que les pasamos en el slide anterior. Algunas definiciones serán encontradas en la Wikipedia. También una biblioteca de códigos funcionales para C++ y una comparación muy interesante aparece en el tercer link, que es el mecanismo o el estilo de programación von Neumann, el cual es el estilo de programación tradicional que utilizamos en casi todos los lenguajes en comparación con la programación funcional. Cambiando de paradigma, pasemos a la programación dirigida por eventos. Es aquella que tradicionalmente se hace en el lenguaje llamado Visual Basic. En realidad, la programación dirigida por eventos surge del hecho de estar trabajando dentro de un sistema operativo dirigido por eventos o mensajes. Cuando empiezas a trabajar con un ambiente o un sistema operativo gráfico como el Windows, las aplicaciones pasan a ser reactivas, es decir, pasan a presentar una interfase para el usuario y a esperar que el usuario haga alguna cosa ante la cual reaccionamos. La acción del usuario dispararía el evento y nuestro programa sería el manejo de ese evento. Aunque hoy sea una práctica o una técnica muy habitual, quienes tenemos unos añitos más, sabemos que no fue fácil pasar de una forma de pensar procedural a una dirigida por eventos, en la cual no tenemos un diagrama de flujo que dirija la lógica de nuestra aplicación, sino que el usuario o agentes externos son quienes deciden, generando eventos, cuál es el siguiente paso a seguir. Si analizamos el próximo diagrama, percibiremos que la programación dirigida por eventos está basada en un recurso que el sistema operativo implementa y que es el llamado cola de mensajes. Cada vez que ocurre un evento, por ejemplo se hace clic en un botón del mouse, o se mueve el mouse, o se aprieta una tecla, o sea, toda vez que se interactúa con el equipamiento, esto genera un evento o un mensaje del sistema operativo que entrará en una cola de mensajes. Y naturalmente, esta cola será procesada en el orden de llegada, que son los eventos procesados por los lenguajes. Un artículo muy interesante que nos muestra bien la implementación de este recurso dentro del sistema operativo es el segundo link. Mindering
through the maze of MFC Message and Comment Routing. Este artículo lo que explica es cómo funcionan las clases MFC que encapsulan toda la lógica de manejo de eventos, cosa que en C o en C++ puro era bastante engorroso de hacer a mano. Es un artículo del MS10 Magazine que antes se llamaba Microsoft System Journal. En ese artículo se habla en específico del Message Pump. MFC es una biblioteca escrita en C++. Este Message Pump no es otra cosa que un bucle que va tomando un mensaje tras otro de la cola de mensajes, para procesarlo y pasar a tomar el próximo. ¿Cuándo termina el bucle? Por ejemplo, en los sistemas operativos Windows, cuando se recibe un mensaje WM_quit. Sin este bucle, la función de entrada, WinMain, no tardaría más que unas milésimas de segundo antes de terminar, con lo cual nuestra aplicación se cerraría. Es como una caja de banco sin un empleado atendiendo. Pasemos al próximo paradigma, el de orientación a objetos. La orientación a objetos utiliza la abstracción de objetos para el moldeado de clases, siendo extremadamente resumido, ya que cada clase actúa de caja negra con ciertas responsabilidades. Estas clases tienen estado y funcionalidad. Los principales conceptos son clases, objetos, métodos, herencias, encapsulamiento, abstracción, polimorfismo, entre otros. Empecemos por la clase. La clase es la principal estructura organizacional dentro de la orientación a objetos. Es la matriz que permite generar objetos de un cierto tipo. En ella se definen funciones y atributos. El estado de un objeto es el conjunto de valores o de sus atributos. Por ejemplo, si la clase es auto y tenemos unos objetos de esta clase, es decir, esos tres autos que estoy viendo desde mi ventana, entonces sus colores, uno rojo, otro gris y otro blanco, son parte del estado de esos objetos. Como se ve, cada objeto tiene su valor para el atributo, pero el color en sí es una definición de la clase. Entonces, clase es el lugar donde se hace la estructuración y moldeado de objetos. Ahí definimos los tipos de datos que van a tener y las acciones que van a poder ser ejecutadas. ¿Qué es un objeto? Un objeto es la realización de una clase. Clase es el plano de un edificio. Objetos son los edificios construidos efectivamente y que podemos utilizar y visualizar. A partir del momento en que trabajas con clases y objetos, algo que empieza a tornarse natural es crear relaciones entre estos elementos. Por ejemplo, creas relación padre e hijo utilizando un concepto llamado herencia. Este mecanismo permite crear clases a partir de otras, heredando todas las características e implementaciones de la clase base. Por ejemplo, en la definición de una persona, como clase, tenemos una serie de atributos. Si tenemos que crear una nueva clase llamada funcionario, la podríamos heredar de persona, ya que un funcionario es una especificación o una implementación específica de persona. Un funcionario es una persona que trabaja en una empresa. Al decir esto, estoy diciendo que es una persona, y al decir que trabaja en una empresa, estoy agregando una especificación. Funcionario tendrá todas las características originales de una persona, y su diferencia será que va a tener una función, un número de registro y demás atributos adicionales que una persona normalmente no tiene. Otros conceptos importantes de orientación a objetos son, por ejemplo, el encapsulamiento. Encapsulamiento es la capacidad de poder ocultar detalles de implementación que solo son de interés para la implementación de las funciones. Veamos un ejemplo. Si yo me presento ante una caja de un banco para depositar una suma de dinero en mi cuenta, los detalles de cómo llega el dinero finalmente, físicamente a mi cuenta, no son de mi incumbencia. Lo único que debe importarme es que di la orden, entregué el dinero a un cajero, es decir, la interfase pública, y luego se llevó a cabo la operación. Así como en un banco los detalles se ocultan por seguridad y protección, en software también. Es por eso que los lenguajes orientados a objetos poseen modificadores tales como public, private, protected, etc. Son los que permiten implementar el encapsulamiento. La forma en que moldeamos la clase, o sea, la forma en que representamos cualquier realidad dentro de una clase,
lo llamamos abstracción. ¿Por qué es importante este concepto? Imagínate moldeando una persona. Estas tienen millares de formas de ser visualizadas. Podemos pensar en células, características físicas como color de ojos, cabellos. En el momento de moldear un sistema, tratar todos estos detalles y características es algo imposible de realizar. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a elegir las características más importantes para el sistema con relación a estas clases. De eso trata la abstracción, o sea, de la forma en que uno moldea determinada cosa para un interés particular. Llegado el momento de decidir qué es necesario moldear y qué no, me parece apropiado hacer referencia a una frase del gran físico y pensador Albert Einstein, quien dijo, en relación a hasta dónde debemos modelar los procesos de la física, la siguiente frase: hay que hacer las cosas lo más simples posibles, pero no más simples. Interpreto esta frase en nuestro contexto de la siguiente manera: si moldeamos los objetos de manera demasiado simple, corremos el riesgo de perder la esencia. Por otro lado, si nos pasamos y los hacemos demasiado complejos, perdemos el control. Por lo tanto, se trata, como en todo, de buscar un punto medio razonable. El último concepto que tenemos es el de polimorfismo. Cuando tratamos con una jerarquía de clases o elementos relacionados, como en el caso que mencionamos anteriormente, el de la persona y el funcionario, podríamos tener persona, funcionario y cliente, que sería otro tipo de persona, y así sucesivamente. Una determinada acción que le asignemos a persona tendría un cierto comportamiento específico para funcionario y uno para cliente. Es decir, podemos sobrecargar los comportamientos. Esta es la idea de polimorfismo, que cada objeto reacciona ante el mismo estímulo de manera específica según su especificidad, sin necesidad de indicar al sistema que se trata de un funcionario o si se trata de un cliente o si se trata de una persona simple. De esto se encargaría el compilador, justamente si corresponde a un lenguaje que soporta polimorfismo. En el siguiente slide vemos un diagrama UML que representa una clase, en este caso un curso académico. Este curso consta de 3 atributos: nombre, número de curso y cantidad de participantes, y una serie de funciones que representan el comportamiento de la clase. También vemos a la derecha 2 objetos creados a partir de esta clase, denominados curso 1 y curso 2. Como vemos, la clase define los atributos y las funciones que deberá tener cada objeto, mientras que cada objeto tiene en particular un valor para cada uno de esos atributos. El curso 1 tiene como atributos el nombre matemática, el número de curso 1 y la cantidad de participantes 20, mientras que el curso 2 tiene como nombre literatura, como número 2 y cantidad de participantes 25. A continuación vemos un ejemplo de herencia, donde las clases estudiante y profesor derivan de la clase persona. Esta flecha significa herencia en el lenguaje UML. Por otro lado, esta relación indica una relación de asociación entre la clase persona y la clase dirección. Esto se llama ordinalidad y significa que 0 o una persona tendrá exactamente una dirección. Esta es una anotación que aclara cuál es el tipo de relación para que no queden dudas. En este caso, de lo que se trata es de indicar la persona en donde vive. Por otro lado, la flecha significa que la relación va en esa dirección, es decir, la clase persona conoce a la clase dirección, pero no es necesario o no es conocida la clase persona por la clase dirección. Por el hecho de que profesor hereda de persona, profesor tiene 4 atributos, 3 heredados de persona y 1 especial. Por otro lado, el profesor no tiene ningún método específico, pero hereda este método de la clase persona. Lo mismo ocurre con la clase estudiante. En el siguiente link vemos 3 referencias, una a la programación orientada a objetos en general, otra relacionada con el lenguaje UML, Unified Modeling Language,
Y finalmente tenemos una referencia final al lenguaje Smalltalk, por ser un lenguaje de referencia muy importante para la programación orientada a objetos. A continuación veremos el paradigma denominado pasaje de mensajes. En este punto vamos a ver unos conceptos bastante interesantes. Es muy importante el concepto de acoplamiento débil. Acoplamiento débil significa baja dependencia entre las clases. El objetivo es tratar de que las clases dependan lo menos posible entre sí. El bajo acoplamiento permite independizar las distintas áreas de funcionalidad y se aplica en varios patrones de diseño, como por ejemplo en el patrón de diseño arquitectónico de división en capas, en el patrón de diseño de programación orientada a servicios y en muchos otros patrones. En el caso de las capas, el acoplamiento débil nos permite hacer desarrollos independientemente de la tecnología. Nos permite también trabajar con interfaces gráficas diferenciadas, desacoplando la capa de presentación, como por ejemplo podría ser una capa web o una capa de dispositivo móvil, y así sucesivamente, permitiendo que se puedan crear interfaces gráficas independientes de la capa de negocio. Otro punto muy interesante es el de la computación concurrente, o sea, de la computación de alta performance, en la cual tenemos que atender a muchos usuarios en forma simultánea. La programación de pasaje de mensajes provee las siguientes características a nuestras aplicaciones. Nos permite la programación asincrónica, nos permite la programación sin gerenciamiento de estado, nos permite la programación concurrente, fomenta la programación distribuida y la programación funcional. Aquí tenemos algunos ejemplos de plataformas que implementan el concepto de programación con pasaje de mensajes. La más obvia y natural es la basada en el protocolo SOAP o Simple Object Access Protocol, que es la base de los servicios web, donde tenemos claramente pasaje de mensajes en formato XML de un lado para otro usando el protocolo de transporte HTTP. En la programación de pasaje de mensajes, la construcción y el pasaje de los mensajes es una pieza fundamental. Microsoft tiene en desarrollo un proyecto conocido como C-Omega, que está siendo aprovechado para el nuevo C# 3. ¿En qué focaliza? Entre otras cosas, en la programación generando parámetros. Tenemos aquí, para ilustrar lo que estoy explicando, un trozo de código .NET que recibe como argumento un mensaje o documento XML que representa la dirección de alguien, y este mensaje contiene una serie de direcciones, y esta parte del código está localizando una cantidad de mensajes que tengan un determinado código postal que es pasado como argumento y está totalizando los valores de pedidos para esta determinada dirección. Este código es razonablemente complejo porque está haciendo el pasaje del mensaje, lo está construyendo y además está ejecutando toda la lógica de lo que fue implementado o pedido. Acá tenemos este mismo código utilizando C-Omega. Como este lenguaje abstrae el tratamiento del archivo XML, el primer argumento dejó de ser un documento XML y pasó a ser un objeto el cual encapsula todo el tratamiento del mensaje, y con este mensaje C-Omega conseguiremos preocuparnos estrictamente de la regla de negocio. Tengo entonces un ejemplo de lo mencionado. Tengo un paradigma que es pasaje de mensajes, donde necesito pasar mensajes de un lado a otro para facilitar varias cosas, como programación concurrente. También tengo la modificación del lenguaje, evolución del mismo para que pueda trabajar con este paradigma de manera más simple. En la siguiente lista encontrarán referencias a la programación distribuida, a la computación concurrente, al concepto de acoplamiento débil, al proyecto C-Omega y al proyecto LINQ, que está relacionado también con C# 3. Otro paradigma es la programación orientada a política. No tiene nada que ver con política de gobierno, sino con reglas establecidas para la ejecución de códigos en ambientes. Por ejemplo, los lenguajes actuales como Java y .NET son procesados sobre máquinas virtuales.
Lo que ocurre en este caso es que con la utilización de estos lenguajes basados en máquinas virtuales, es posible modificar el comportamiento de la ejecución a través de parámetros que se pasan a la máquina virtual, y con esto modificar el comportamiento de la seguridad, es decir, de lo que la aplicación puede o no ejecutar en determinado momento. Las aplicaciones que vienen, por ejemplo, de Internet, tendrán más restricciones que aquellas que se ejecutan desde el disco local. En este caso, se establecerán las políticas de seguridad, donde se establecerá qué puede ser ejecutado o no en determinado momento. En .NET tenemos un recurso llamado atributo, que es un elemento sintáctico, con el cual especificamos las políticas dentro del lenguaje. Es decir, a partir de los atributos de programación de .NET, podemos atar permisos o falta de permisos a una determinada parte de código, que puede ser una clase, un método o un assembly. Podemos asociar configuraciones como, por ejemplo, características relacionadas con COMPLUS, que pueden modificar las características de la ejecución y el comportamiento de la aplicación. Es importante notar que estos atributos o políticas pueden ser locales o corporativas. Pueden ser distribuidas directamente a partir de un archivo de configuración que pueden ser distribuidas a todas las máquinas de los usuarios dentro de la empresa. Si desean más información sobre estos conceptos, busquen en MSDN bajo el concepto CAS o Code Access Security. Si van al MSDN en el link que estamos pasando, van a encontrar un tutorial sobre los atributos que nos van a dar una idea sobre aplicación de políticas dentro de código o una aplicación propiamente dicha. Tenemos por otro lado el paradigma orientado a aspectos, que está en etapa de implementación en la mayoría de los lenguajes. En particular Java está un poco más adelantado que los demás. Si analizamos los conceptos de orientación a aspectos, vamos a encontrar una primera idea que nos dice que debemos aislar aspectos de una aplicación en capas de intereses o concerns. Por ejemplo, si analizan la mayoría de las aplicaciones, van a encontrar preocupaciones sobre capacidades de log, tratamiento de errores, manejo de excepciones, acceso a banco de datos, permisos, etc. O sea, son preocupaciones inherentes a todas las aplicaciones y que son horizontales dentro de cualquier proyecto. La primera característica que tenemos, llamada Cross-Cutting Concerns, son exactamente estos aspectos horizontales de una aplicación, como por ejemplo, esa necesidad de tener un long o una instrumentación de cualquier aplicación. El problema de tener que implementar aspectos de manera aislada, por ejemplo, implementar acceso a banco de datos totalmente al margen de cualquier otra aplicación, implica que será necesario juntarlos en algún momento, o sea, integrar el código de la regla de negocio con estos aspectos que son horizontales dentro de una aplicación. Los join points tienen que ver con esta parte de integración, mientras que los point cut tienen que ver con la otra parte de la integración, o sea, con la regla de negocio propiamente dicha. Por otro lado, advice tiene que ver con eventos que son generados para todos estos puntos, o sea, para todos los que necesiten recibir un determinado evento. Estos conceptos son bastante abarcativos y terminan siendo utilizados de varias maneras dentro de las aplicaciones. Algo que notamos durante los desarrollos principalmente de los Patterns and Practices es que terminamos teniendo una biblioteca muy amplia que nos provee de muchos de estos aspectos mencionados en la Enterprise Library. La realidad es que no tenemos hoy dentro de la plataforma .NET una implementación completa e integrada de aspectos, pero la Enterprise Library, por otro lado, nos provee de muchas de estas características. Los Application Blocks de Microsoft que podemos encontrar dentro de Patterns and Practices en el sitio de Microsoft MSDN son un intento de atacar áreas específicas a partir de funcionalidades o problemáticas horizontales comunes. Si observamos la implementación orientada a objetos tradicional, siempre teníamos funciones horizontales, como por ejemplo este módulo que vemos de caching. En este caso, todas nuestras reglas de negocio necesitaban explícitamente accionar estos módulos horizontales.
En este caso se hacía a través de APIs específicas del módulo de caching. En el caso del paradigma orientado a aspectos, lo que ocurre es que pasamos a tener una especie de proxy implementado ahí para aquellas características mencionadas anteriormente y que realiza el papel de interfase con el módulo en particular. Si analizamos la información de la Enterprise Library, vamos a notar que existen atributos que hacen esta interconexión de la misma manera. En los siguientes links vamos a notar que hay dentro del MSDN en un artículo mencionado programación orientada a aspectos. También existe el AspectJ, que trata muy bien esta parte del paradigma propiamente dicho, y el AspectDNG, que es una implementación de código abierto para .NET que pueden utilizar en caso de que quieran aplicar orientación a aspectos en .NET usando C#. Dado que tenemos varios paradigmas, se transforma en algo interesante el por qué debemos conocerlos todos, para qué me sirven en el día a día, y entonces vamos a hablar de dos aplicaciones muy interesantes que son bastante actuales. Una es el SOA y la otra el HPC. El SOA, o Service Oriented Architecture, está orientado a servicios. Tiene que ver con la arquitectura en la que uno transforma todas sus necesidades y aplicaciones de negocio en servicios accesibles por otras aplicaciones. Veamos ahora cómo los paradigmas que anteriormente hemos mencionado se pueden implementar en el SOA. Primero, la orientación a objetos es muy buena cuando debemos moldear sistemas y comportamientos, pero a su vez tiene algunas fallas a la hora de querer realizar arquitecturas muy grandes y distribuidas en particular. En ese caso, aplicar el paradigma de programación de pasaje de mensajes termina siendo más útil porque logras un paradigma que auxilia en el aislamiento de las capas y en el bajo acoplamiento. Y para la parte de seguridad, entre otras cosas, es muy útil el paradigma de orientación a políticas. Resumiendo, la programación orientada a objetos puede ayudar mucho en la implementación de cada elemento, mientras que el pasaje de mensajes nos podrá ayudar mucho en la integración entre los elementos o grandes bloques de software, y el paradigma de políticas en la parte de control de todos los elementos. La realización de todo esto, que diagramamos en el siguiente slide, podemos notar que en la punta derecha tenemos los componentes de negocio. Utilizas la orientación a objetos para implementar cada componente de las reglas de negocios. Utilizas la parte de programación basada en mensajes para trabajar sobre la comunicación entre los varios módulos. Como se puede notar en este diagrama, hay un servicio consumidor y un servicio proveedor. El consumidor accede a los servicios, mientras que el proveedor pone a disposición los servicios, y el servicio Facade es el servicio que ofrece la interfase entre el servicio consumidor y el servicio proveedor, y va a implementar principalmente la parte de políticas, interfaces y reglas de acceso. Entonces, con este diagrama logramos entender las aplicaciones de todos los paradigmas. Esta es la base de implementación de los web services y consecuentemente de los llamados Message Paths, los cuales podemos utilizar en forma corporativa. Una implementación clarísima de este paradigma de SOA es el producto vSTOC Server 2006 de Microsoft. Les dejo aquí algunos links para más información sobre orientación a servicios. Hay información muy interesante dentro del área de arquitectura, y en el segundo link existe un artículo muy interesante sobre la aplicación del SOA. Para terminar, quisiera hacer una discusión sobre HPC o High Performance Computing. Microsoft estará lanzando un producto llamado Windows Compute Cluster que permite la implementación del HPC. El HPC es una disciplina en la cual se trata de la implementación de la computación distribuida. Tenemos, por ejemplo, computación basada en grid, que es una de las formas de pensar en HPC. En ese caso tenemos una cantidad enorme de computadoras, como por ejemplo los screensavers que fueron distribuidos por Internet algún tiempo atrás, en los cuales cada screensaver realizaba un procesamiento, el cual era controlado por un site en Internet que, por ejemplo, permitía hacer cálculos astrofísicos. Este tipo de computación también es considerada HPC. Para este tipo de computación estaremos hablando del paradigma funcional y el basado en mensajes también. Basado en mensajes a la hora de transmitir lo que el screensaver va a procesar, teniendo en cuenta los millones de usuarios de Internet.
y funcional porque ejecuta una función en la máquina del usuario sin afectar su estado. La implementación de Microsoft se focaliza sobre algo un poco más práctico, que existe que tengamos un gran volumen de computación. ¿Cómo utilizaríamos el HPC en el concepto que Microsoft nos da? Por ejemplo, para hacer cálculos de predicción del tiempo. Los paradigmas involucrados en High Performance Computers son la programación funcional, la programación orientada a objetos y la programación de pasaje de mensajes. Acá tenemos un ejemplo de código basado en multiplicación de matrices. Fíjense que en el código tradicional, para multiplicar dos matrices, utilizamos 3 loops anidados que trabajan de forma secuencial y en la cual no hay forma de aprovechar, por ejemplo, múltiples CPUs, ya que el proceso se lleva a cabo de manera monothread. Cabe destacar que el resultado de cada celda en la matriz C se podría llevar a cabo de manera independiente, ya que no es dependiente de las demás celdas de la matriz resultado C. Es por eso que en este ejemplo podríamos utilizar la propuesta de Microsoft, como vemos a continuación. Si analizamos este slide, notamos que la implementación del procesamiento de la matriz podría ser realizado en forma distribuida usando los conceptos de Computing Cluster. Para esto utilizamos una interfaz de programación MPI o Message Passing Interface a partir del momento en que la multiplicación de matrices puede ser hecha en forma totalmente aislada, celda por celda, y conseguimos así implementar el procesamiento en varios CPUs como se muestra en el slide. No estamos mostrando en este slide el código, ya que eso implicaría detalles que son en este momento demasiado complejos. Tenemos aquí 4 links que están relacionados con este concepto de HPC. En los dos primeros tenemos introducción y detalles sobre Windows Compute Cluster Server 2003, mientras que en el tercero se puede ver una implementación y en el último nos habla sobre el concepto de Microsoft Message Passing Interface. Con esto cerramos el módulo y espero que les haya servido en su carrera de arquitectura. Gracias a todos y hasta la próxima.